Estamos en una mesa de diálogo conversando con Francisco Hernández, quien es historiador y profesor de la Universidad Católica, y con Carlos del Águila, quien es arqueólogo. Estábamos ya en la parte final de nuestra conversación hablando un poco de lo que debería ser la conservación y la prevención, básicamente, del flujo de cantidad de turistas que entra a Machu Picchu, pero también veníamos conversando un poco del significado que comienza a tener para nosotros visitarlo y cómo es que ahora pareciera, porque mucha gente dice que en verdad quienes están disfrutando más de nuestro santuario son los visitantes extranjeros y no nosotros, ¿no? Pareciera que hay esa percepción. Hay que ser realistas, ¿no? Si los casi 30 millones de peruanos nos vamos a Machu Picchu, lo destruimos en un día, ¿no? O sea, me imagino que por la cantidad de gente. Por la cantidad de gente, efectivamente, en el sitio. Entonces, tenemos una joya del mundo que hay que cuidarla y que hay que entrar de a poquitos, por turnos, a ver haciendo colas. Entonces la democratización de la cultura tiene que estar también orientada con una educación de la población hacia esas zonas y hacia lo que decíamos antes, conservar todos nuestros restos arqueológicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es verdad que Machu Picchu es una joya de la cultura, de un patrimonio mundial, sí, un patrimonio de los peruanos. cultural de la humanidad, ¿no? Es injusto que algunos peruanos no conozcan Machu Picchu, sí, pero también es injusto que algunos peruanos no vean el mar. O sea, es una realidad que es mucho más compleja que solo echarle la culpa a Machu Picchu, ¿no? En ese sentido creo que Machu Picchu no tiene la culpa de nada. No hay que atribuirle. Dos ideas sobre eso. Ser declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad no es un premio, es una obligación. Y eso nos obliga a tener un comportamiento y una prioridad para con los 8 o 13 sitios históricos, naturales y culturales que son declarados Patrimonio Mundial. Porque si no nos portamos bien con los sitios que les pertenece a todo el mundo, claro, entramos en la lista de patrimonio en peligro y, como dicen los jóvenes, entramos en un gran roche, ¿no es cierto? Claro. Porque nos estamos maltratando patrimonio. Eso es por un lado. Y por el otro es el entender cómo es que Machu Picchu va a convertirse en un referente simbólico para nuestra sociedad, para nuestro país. ¿No? Es un símbolo. Es un símbolo. Puede resultar bastante contradictoria y un poco triste la comparación, pero en nuestro país, afuera, en los lugares más lejanos, nos identifican o por Machu Picchu o por otros personajes de la farándula. Sí, ¿no? Y es mejor que sea por Machu Picchu, Preferible que sea por Machu Picchu, ¿no es cierto? Porque lamentablemente esta es la diversidad que tenemos a nivel de nuestro país y Machu Picchu ha conseguido convertirse en ícono. Y no solamente Machu Picchu, otros sitios, no solamente históricos o antiguos, sino también otros temas. La gastronomía está llegando a tener ese rol, ¿no es cierto? Entonces, simbólicamente Machu Picchu implica eso. Qué barbaridad que los peruanos no tenemos acceso a Machu Picchu. Cuando se hicieron los diagnósticos, ¿no? Cuando todavía no habían precios caros y nada por el estilo. Y luego íbamos a entrar al tema de las tarifas, ¿no? Porque lo que también impide que la gente lo visite es el ingreso. Antes de eso, o sea, de decir, nosotros no teníamos capacidad de acceso, ¿no? Se hicieron las medidas de cuál es el interés, digamos, de Machu Picchu. Y evidentemente Machu Picchu es un producto para el público turista. Ni siquiera para el público natural, o sea, nacional. No había interés. Cuando se hizo el diagnóstico en el Cusco, las cifras de visita o de interés por visitar el Cusco eran bajísimas. De los mismos cusqueños. De los mismos cusqueños. Entonces, claro, eso no quiere decir si no te interesa, no lo visites, que lo visiten los turistas. No, claro, no va por ese lado. Pero implicaba desarrollar toda una estrategia de decir, oye, esta maravilla tenemos que conocerla todos, ¿no es cierto? Pero también estaba en el juego el riesgo de decir, aumentemos la visita, ¿no? Con el riesgo de la conservación que implica eso. Entonces todo tiene que ir de la mano. ¿Cuál es, me imagino, con las investigaciones y el monitoreo que tú me estabas comentando hace algunos minutos, que se ha llegado a una población por día adecuada para las visitas en Machu Picchu? Tengo entendido el diagnóstico real, porque el oficial está por encima de esa cifra. Tengo entendido que el oficial está por encima de la cifra adecuada y eso tiene que ver con una cuestión de, me imagino, de ingreso. Te lo digo, mi experiencia cuando estuvimos monitoreando esto a partir de la unidad de gestión y el programa Machu Picchu, que fue quien trajo todo este fondo contravalor importante, yo estaba como representante del Estado, el diagnóstico real decía, este sitio soporta 500 y tantas personas, 600, exactamente no recuerdo la cifra, pero iba por ahí. O sea, es capacidad de carga, se le llama eso. La capacidad de carga que debe tener este sitio es de 500 personas a la vez.
O sea, que Ok. se van moviendo, pero a la vez, ¿ya? Porque estaba por encima, estaba por las 2.000 y tantas, 3.000, 4.000. Sí, creo era que una cosa ingresan así. 2.500 Ahorita personas están al en día. 1.500, algo por el estilo. Sí, en Está por temporada, encima sí. de su capacidad Y de ahora carga. mismo que es se celebra el centenario, me imagino que Ah, No, sí. ahora más está aún. peor. En las imágenes que hemos visto, vemos muchísima gente colocada, disfrutando de Machu Picchu a los bordes de los muros, que posiblemente algunas 30, 40 piedritas se van a caer, ¿no? Porque no es zona de colocar, no solamente por riesgo de la persona, sino por riesgo del sitio Claro. también, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es lo que hay que complicar. Estos riesgos siempre han surgido cuando han ocurrido eventos importantes. Recuerda que el año que asume el presidente Toledo y va a asumir el mando allá, ¿recuerdan? Tuve la suerte, por un poco de experiencia, que me enviaron como parte del Estado, del INC en esa época, para evitar que hayan desmadres por esta visita, ¿no? Ya. Porque no se tenía controlado qué iba a pasar con toda la cantidad de prensa, con todo lo de la gente y con todo lo que iba a pasar, por suerte, en la parte, en la emplanada mayor. No pasó nada, por supuesto. Pero ¿no? se tomaron medidas Pero, de prevención. claro, se tomaron medidas de prevención, enviaron gente, controlaron, ver qué sí, qué no, qué pasaba, qué no pasaba, ¿no es cierto? Claro. Tuve la suerte, y eso quisiera compartirlo porque realmente son referentes importantes. Llegué la noche anterior a Machu Ya. Picchu, había llovido muchísimo. Y en la noche anterior estaban haciendo pruebas de luces. Ya. ¿No? Porque obviamente esto era el mediodía, el día siguiente, pero iba a haber mucha luz Claro. para opacar las sombras y cosas por el estilo. Pero las pruebas las hicieron en la noche. ¿Te imaginas con lluvia en la emplanada, con todo iluminado? Es un privilegio. Claro. Es un claro. privilegio y realmente ese componente de visita nocturna no se está midiendo o no se está aplicando y podría ser un componente de estabilidad de la visita. Bueno, había de hecho un proyecto, yo en algún momento lo Proyecto, escuché, así es. de que se permitan las visitas guiadas Es en una la noche maravilla. y que además se permita que se pueda descansar en alguna de Así es. las zonas, ¿no? Así De, es. que Así es. sea, Así que tengan es. mayor Todavía resguardo. no se aplica, pero sí está la no, idea. porque es posible que logísticamente sea un proyecto de larga data, pero que además económicamente, o sea, quien pueda pagar, tener el privilegio de estar una noche ahí, también sea alta, pero hay... No, eso más Hay bien- Se público para puede, todo. hay público Por supuesto. para todos los bolsillos. A mí me queda a esta hora agradecerles la grata conversación. Ha sido, No, gracias a ti. ha sido muy, muy animado tenerlos aquí. Hemos estado con Francisco Hernández, historiador y también profesor de la Universidad Católica, y el arqueólogo Carlos del Águila, conversando, conociendo y aprendiendo un poco más acerca de nuestro monumento arqueológico. Muchas gracias por habernos Gracias a acompañado. ustedes, Gracias. gracias. Nosotros nos vamos a una pausa, ya volvemos.